Muy buenos días, Diego Giacomini, Jorge Fontevecchia te saluda. No sé si tuviste oportunidad de escuchar la columna de hoy de este programa, donde marcábamos las contradicciones respecto al Fondo Monetario y respecto de la deuda de Javier Milei, y sonreíamos en el repaso de cuántas contradicciones nos encontrábamos en alguien que decía que el Fondo Monetario es una institución nefasta y que debería no existir, por un lado, o que Toto Caputo se había fumado 15.000 millones de dólares y que también era un personaje nefasto, con la realidad actual. Todo esto tiene que ver con que en realidad es lo que a vos te alejó de él, de que las ideas que ustedes compartían luego, y que él sigue colocándolas dentro del marco de la escuela austríaca, luego en la práctica, en el devenir de la política, terminaron siendo en cualquier otro sentido. Buenos días, Jorge. Sí, exactamente. A mí, desde el minuto inicial que él se mete, que me avisa que se va a meter en la política, desde el segundo inicial me confiesa que en el accionar va a dejar de lado la ética del liberalismo con su accionar, no va a seguir los lineamientos de la escuela austríaca y encima me deja sentado que iban a pasar cosas como las que pasaron con el blockchain de Libra hace 15 días. Con lo cual, eso es todo lo contrario a lo que siempre explicamos, siempre enseñamos, siempre pensamos, y no hay otro camino que ponerse de la vereda opuesta. ¿Por qué? Porque ese accionar lo transforma en un gobierno conservador, populista, de derecha, que está en la vereda de enfrente, en las antípodas del liberalismo y de la ética de la libertad, en un manojo de contradicciones permanentes y crecientes, que solamente van a hacer daño a las ideas de la libertad y al liberalismo en particular en la película de mediano y largo plazo. Entonces hay que, desde mi subjetividad, remarcar siempre las inconsistencias, los errores, para que la gente, la que dice que es liberal y la que dice que no es liberal, tenga bien en claro que este gobierno es un engendro muy alejado de la ética y de las ideas del liberalismo y la libertad, y que es un gobierno conservador, populista, de derecha, con fuertes rasgos autoritarios y violentos. Cuando uno junta todos estos ingredientes, solamente se puede dar cuenta que es cierto lo que vengo explicando hace tiempo. De hecho, el liberalismo moderno, la escuela austríaca, promulga cerrar el FMI. O sea, ¿por qué? Si el liberalismo está en contra del Estado, imagínate que los organismos multinacionales vienen a ser un cuarto nivel de Estado. O sea, están por arriba del tercer nivel de Estado, que es el Estado-Nación. Vos tenés los municipios que están cerca de las personas, las provincias que están un poquito más lejos de las personas, el gobierno, los gobiernos nacionales que están lejísimos de las personas, si no, pregúntale a alguien que vive en La Quiaca si tiene acceso a al gobierno nacional, y después están los gobiernos supranacionales. Ahora bien, en el caso del FMI es patente, porque de todos los países miembros vos te encontrás que con grandes asimetrías, porque te encontrás con Estados Unidos, que tiene el 17% de los votos del FMI, te encontrás con países como Inglaterra, Alemania, Japón, Francia, que tienen entre el 4,5 y el 5,5% de los votos, y vos tenés que Argentina y los países de la región tienen menos del 0,2% de los votos. Entonces, ¿por qué el liberalismo está en contra de estos organismos y piensan que deben ser cerrados?
porque este diferente peso relativo hace que los que tengan mayor peso relativo ponen más plata, capitalizan más, con más dinero el club del FMI. Y después son los que votan con mayor peso. ¿Y esto qué hace? Esto permite la realidad de gente que vive acá termina siendo consecuencia o influida por gente que vota a 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros de distancia, que no sabe nada, absolutamente nada de la realidad social, política y económica de este país. Ahora, perdón, Diego, ¿alguien puede ver eso como positivo? Es decir, que puedes usar liberal, es una palabra polisémica, ¿no? Porque, digamos, los liberales también defienden la existencia del Fondo Monetario, cierto grado de intervención en la economía, cierto grado, ¿no? Que no exista el Fondo Monetario Internacional puede parecer una posición teórica extrema, y que Milei hoy cambie de opinión se lo puede ver como algo positivo, como que la realidad lo performateó de manera positiva. Es decir, con un pragmatismo más cercano a lo posible, a lo real. Ahora, mi pregunta es si la ensalada tan contrastante en su cabeza, las ideas como las tuyas, puristas, y las que él lleva adelante, no terminan generando una sinrazón, porque finalmente no termina haciendo nada, y si eso de alguna manera explica lo que vos denominás el callejón sin salida en el que se encuentra Milei. Claramente, a ver, tu pregunta / comentario, creo que ameritan algunos comentarios de mi parte. Primero, el liberalismo, como todo marco filosófico y ético que nace moderno, está en contra de toda intervención estatal. Es más, se ha dado cuenta que era una inconsistencia que el Estado se ocupara, por ejemplo, de la seguridad y la justicia. Pero bueno, esto es harina de otro costal, pero vale la pena mencionarlos porque ha cambiado. ¿Qué quiero decir? Los liberales que defienden la intervención del Estado y que defienden la existencia del Fondo Monetario, haciendo un paralelo, son como médicos que se quedaron con la ciencia de la medicina del siglo XVIII-XIX. Punto número uno. Punto número dos. Los que están a favor de la intervención del FMI, porque ¿cuál es su razonamiento? Dicen, no, nosotros en Argentina somos un desastre. Entonces es mejor que venga alguien de afuera para hacer las cosas bien. A ver, esto es como pensar porque alguien que hizo mal su casa, porque contrató un mal arquitecto, dice, no, voy a dejar al vecino de la esquina que se meta en mi casa y haga todo lo que él quiera, porque él lo va a hacer mejor que yo. Es un error, porque nadie puede hacer, alguien de afuera puede hacer mejor las cosas, porque el de afuera tiene una información muy pequeña en relación a lo económico, político y social de un país del tercer mundo. De hecho, más aún en el caso de Argentina. ¿Por qué? Porque si hay 200 países con moneda fiat, los economistas no pueden ni siquiera empezar a entender el problema macroeconómico que produce más daño en Argentina, que es que los argentinos somos el único pueblo que desprecia la moneda que emite el Banco Central. Y esto parecería que Milei lo dejó de entender cuando escribe la nota que escribió última en La Nación. ¿Ok? Aquí quiere preguntarte Elizabeth Becker. Sí, respecto a esto que mencionás, y para bajarlo a tierra, en lo que tiene que ver con ese lugar complicado que describís, en el que se encuentra el gobierno, y en términos del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Tanta urgencia por ese acuerdo. Ayer la expresidenta Cristina Kirchner habló de que Milei está con el agua al cuello y planteó que se mueve como desesperado
por el faltante de dólares. Cuando vos te referís a ese callejón sin salida, también estás planteándolo desde ese lugar, digo, para hablar, digo, de más concretamente de los coyuntura que estamos en este momento discutiendo en términos económicos. Vamos al grano y te contesto. Sí, Javier Milei está en un callejón sin salida porque su programa cambiario monetario se queda sin dólares. Y sin dólares, el crawling peg del 1% no podrá terminar siendo mantenido durante mucho tiempo. Y a las pruebas me remito. Este programa económico primero hizo escupir a los argentinos muchos dólares para crear una oferta transitoria de dólares que pudieran sostener el programa. Sí, blanqueo de moratoria. No, por el blanqueo, primero básicamente. es que no. Primero es escupir dólares a los privados que no podían pagar los costos fijos, los costos variables con el ingreso que generaban, con lo cual tenían que desahorrar los dólares guardados. Ese desahorro de los dólares guardados aumentaba la oferta de dólares y le permitía al gobierno comprar dólares. Bueno, esos dólares se van acabando y además con la recuperación económica de algunos que tienen suerte, que son los que tenían ahorros, empezaron a escupir menos dólares. Se acabó esa oferta transitoria de dólares. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recurrir al blanqueo, que es el segundo método transitorio no estructural de que los privados provean dólares que tenían en algún otro lugar. Bueno, el blanqueo también se acaba cuando se acrece el FMI y le piden nueva deuda al FMI, al organismo que decía correctamente que había que cerrar, al organismo que decía Milei correctamente que no había que pedirle dinero porque prestaba dinero por motivos políticos para que el gobierno de turno en el pasado, Macri con Caputo y Sturzenegger, en el presente Milei con Caputo y Sturzenegger, el FMI se casa políticamente, se asocia en el año electoral para que estos dos gobiernos de turno tengan mejores chances electorales en las próximas elecciones. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Concretamente, con el FMI, Javier Milei va a agrandar la deuda con el FMI, ¿ok? Que el FMI es un acreedor privilegiado, que no da quitas, en el cual no tenemos poder de negociación, ya que tenemos, como dije, si no me falla la memoria, menos del 0.2% del peso relativo de los votos, mientras Estados Unidos tiene el 17%, mientras los principales países del mundo oscilan entre el 4,5% y 5,5% de peso relativo en los votos. Es un acreedor con el cual hay que negociar, y que hay que negociar con él intrometiéndose en las políticas monetarias de un país que no entiende monetariamente hablando, ¿no? Diego, pero vamos ¿Okay? al fondo de las cosas para que incluso los legos puedan comprenderlo mejor. Finalmente, la producción de riqueza requiere algún grado de energía, de algún tipo. Una de ellas puede ser el ahorro, como vos decías, la gente tenía guardado ahorros y entonces la política económica del gobierno, cuando bien asumió, obligó a consumir ese ahorro para reducir el efecto de la crisis, que la crisis tuvo menos, podríamos decir, caída de la que se hubiera imaginado por las medidas que se tomaron en diciembre y en enero. Ahora, déjame agregar otro elemento de la economía real, y esta es una especie de conjetura también del ego.
Lo que yo observo, porque a mí también me sorprende que dado el nivel de ajuste que este hombre hizo, Sí. el país no haya explotado en pedazos a lo largo de 2025, tengo que reconocer que la situación es mejor de la que yo imaginaba, más allá de los desastres sociales que pueda generar, pero imaginaba mayores de lo que se están produciendo. Tengo esta conjetura. Por un lado decís, bueno, se palió, una muleta fue que las personas de clase media o media alta que tenían ahorros, usaron sus ahorros para que la crisis no fuera tan grave. Ahora, tengo la sensación que además se agrega que las personas de clase media o clase media baja trabajaron más. Es decir, todo el mundo agregó un trabajo más. 2, 3, 4, 5, 6 trabajos. Que es más o menos lo que hicieron los chinos, de que trabajaban 9 horas, 6 días por semana. 56 horas semanales. Entonces, obviamente, si vos trabajás más, aumentás tu productividad, para ponerlo en términos concretos. Y si todas las personas trabajan más, se aumenta la productividad, se aumenta el Producto Bruto, para decirlo de alguna manera. ¿Te resulta esta conjetura silvestre Sí. plausible? A ver, primero, punto número 1. Es muy importante, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si el desahorro de la clase media y de la clase media alta fue a financiar gasto corriente, fue a pagar gasto corriente, eso, en lugar de ir a financiar inversión, esa caída del ahorro no estuvo destinada a aumentar la capacidad de producción a futuro. Esa no. Y además, como cae el ahorro en el presente para pagar gastos corrientes en el presente, eso, en este caso, no solamente no fue inversión, sino que impactará negativamente en el consumo futuro. Perdóname que te interrumpa, O sea, para ir haciéndolo más complejo. Pero cualquiera me casa puede decir, bueno, si viene una crisis, uno tiene que utilizar el ahorro que tenía. O, por ejemplo, en la naturaleza, en el invierno, en los momentos de invierno profundo, se consume la grasa acumulada en el pasado. Es decir, alguien podría decir, bueno, en una situación de crisis no hay otra alternativa que consumir ahorro. Aquellos que tenían ahorro, aquellos que no tenían ahorro, ¿con qué lo pueden paliar? Con más trabajo. Parecería lógico, independientemente de que a largo plazo sea bueno o malo, pero parece lógico que frente a una crisis se consuma stock, o stock físico de más tiempo, o stock económico de dinero acumulado en el pasado. Bueno, pero que eso suene lógico, no quiere decir que sea bueno, que sea sostenible, obviamente, pero por lo menos para explicarle a la gente qué es lo que pasó. Te entiendo, Diego, simplemente para explicar a la gente cómo los argentinos respondieron a la situación de crisis, consumiendo ahorros y trabajando más. Eso hizo que en lugar de que la economía caiga 10%, como cayó en el año 2002, caiga 3 o 4, digamos. Me parece interesante desde el punto de vista didáctico poderlo explicar de esta manera, ¿no? Claro, y te hago una comparación, una metáfora. Es como que vos estás en Buenos Aires. De hoy, con los argentinos de hace 10 años, si se trabaja más, uno podría suponer que va a generar más riqueza. En un caso esa riqueza se usaba para ahorrar, en otro caso la riqueza habrá que ver cómo se distribuye. Pero lo cierto es que hay dos formas de aportar riqueza presente, que una es trabajando más y otra es consumiendo ahorro pasado, o tomando crédito del futuro, que es lo que está haciendo, que vos decías, que es lo que está haciendo el gobierno. Concretamente, ¿vos estarías tomando el crédito del Fondo Monetario Internacional o no? No lo estaría tomando bajo ningún punto de vista, porque estoy agrandando la deuda con el peor acreedor. Mi ley dice que la deuda no aumenta en forma neta. ¿Por qué? Porque dice que con esa nueva deuda cancela deuda con el Tesoro. Ahora voy a explicar. Por favor, este es un punto crucial, porque me parece que ahí es donde está la falacia, para decirlo de alguna manera. Vamos al punto. Toma nueva deuda con el peor acreedor, acrecienta la deuda con el peor acreedor para disminuir la deuda con el Tesoro, que es el dueño del Banco Central. O sea, haciendo, perdónenme, una metáfora imperfecta con el mundo privado, si el Banco Central tuviera accionistas, tiene un solo accionista, y es el Tesoro, que jamás
le exige que le pague la deuda. Es más, es como un chico de 10 años que le debe la deuda al papá, ¿no? Y dice, no, voy a cambiar la deuda con mi papá por la deuda de alguien que desconfía de mi papá y no quiere nadie a mi papá. Milei, al mismo tiempo te dicen, los que vienen con este argumento no se dan cuenta que esa deuda con el tesoro, con el papá, se paga con impuesto inflacionario, que es un impuesto el peor y no legislado. Sigue cometiendo errores. Punto número 1. Es mentira que no es legislado. Es legislado porque cuando hay presupuesto, que con mi ley no hay presupuesto, que es ley del Congreso de la Nación, están el numerito de inflación en esa ley que se proyecta y está la recaudación por el impuesto inflacionario que se proyecta tener. Entonces termina siendo legislado. Punto número 1. Punto número 2. Desde el liberalismo moderno le decimos, señores, que sea legislado o no sea legislado, no es ni mejor ni peor, porque los legisladores no son representantes del pueblo, no hay contrato de representación y que le pongan un numerito a nosotros no nos dice absolutamente nada, porque después nos cobran un numerito totalmente diferente. Y ahora voy a lo más importante, que es, si estuviera tan preocupado por la inflación y la deuda del Estado, que por eso baja la deuda con el Tesoro y la cambia por deuda del Banco Central, él, con esos dólares que recibe del Banco Central, se los cancelaría bopreales, por ejemplo, que son deuda de el Banco Central emitida en dólares y que paga tasa de interés y que la tienen en la mano algunos privados. Y con eso haría algo mucho más productivo, pensando en la inflación, que sería achicar el balance del Banco Central. Todo Banco Central, cuanto tenga un balance más chico, mejor. ¿Por qué? Claro, pero esa plata se esa plata se la estaría dando a los privados. Ahí está, esa plata se la estaría dando a los privados que tienen los bopreales. El punto crucial es que él disfraza esto para en realidad tener dinero para intervenir en el mercado de cambios. Que este es el punto claro, porque si lo hiciera de esa manera que vos decís, ahí sí reduciría la deuda verdadera del Banco Central. De esta manera lo que está haciendo es teniendo esos dólares para detenerlos, para poder intervenir en el mercado de cambio y mantener el dólar, poder salir del cepo. Además, es una cosa, si dice que para salir del cepo hacen falta los dólares, evidentemente los dólares son para salir del cepo. Que la pregunta es, bueno, ¿cuántos necesitará usar el poder decir, bueno, contenerlos, así como Estados Unidos y Rusia, contener cada uno bombas nucleares, lograban que ninguno ataque al otro, él podrá decir, teniendo los dólares no lo voy a necesitar usar. Pero el objetivo central es poder tener que usarlos en el caso extremo, ¿no? Es muy interesante, porque bopreales, redondeando para que sepa la gente, hay 10.000 millones, de los cuales 5.000 eran, hay 11.000 millones, de los cuales 5.000 eran de Massa y 6.000 son de Milei. Emitió más Milei que Massa. ¿Okay? Entonces, si él recibiera 11.000 millones, él podría cancelar deuda en serio del Banco Central con acreedores que se la exigen pagar, se la exigen pagar en dólares, se le exigen tasa de interés. Vos pensás que la deuda del Tesoro es en pesos, no paga tasa de interés y no se la exige. Exacto. Pero él prefiere no hacer con eso. Prefiere, en lugar de cancelar deuda, achicar en serio el pasivo del Banco Central. Con acreedores que no son el accionista del Banco Central, lo que demuestra claramente que ahí está la inconsistencia y que en realidad toda la escritura de su nota el sábado en La Nación es casualmente, como decía Freud, cuando un paciente le dijo, no es mi mamá, doctor, por eso mismo es su mamá.
No tenemos más Alberto, tiempo, digo. Te vamos a leer en Jorge, escrito. cierro con esto. Dale. Date cuenta cómo le da la espalda al liberalismo. Ujú. Que él prefiere, en lugar de cancelar deuda de verdad y darle dólares a los privados, Ujú. que él siendo político desde el Estado, él quedarse con esos dólares, él, el político rancio, en el Estado, para él usarlos para lo que él quiera. ¿Y sabes qué? Se los va a terminar dando a los amigos que hicieron carry trade y les va a terminar subsidiando la salida del carry trade con un tipo de cambio artificialmente barato para mantener el dólar paralelo bajo y la brecha contenida simplemente para él tener mejor resultado electoral. Exactamente lo mismo que sucedió con Macri, cambiar deuda con privados por deuda con el Fondo Monetario. Diego, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Hasta luego.